Carlos. Sí, Luis Ocampo, muy buenos días, Bueno, Luis. muchas gracias, buenos días para todos, ¿cómo están? De la manzana, no ampliemos porque puede haber otra. Bueno, Hay tampoco otra. podemos decir la manzana porque no sabemos quiénes están, viste que. Del piso. Del piso. Del piso, tampoco sabemos porque no sabemos quién está en el piso de al lado. Pero bueno, está bien, déjalo de así, acá, del estudio. Bueno, muchas gracias, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, una alegría una vez más acá. Hoy cerrando el ciclo de estas notas, de estas charlas, después saldremos con otras cosas. Escuchábamos recién, como todos los viernes, ¿no? Decimos que traemos invitados y escuchábamos recién al quien va a estar invitado de hoy, que es Juan de Imas. En realidad el nombre artístico es Juan Rizomante. Escuchábamos recién una canción que se llama La Fuerza, que pertenece al último disco que grabó el año pasado, o hace 2 años, perdón, y se lanzó el año pasado. Es un disco completamente conceptual, donde es todo un hilo conductor, desde el tema 1 hasta el tema 9. O sea, habla del universo, de la fuerza, de la conexión, de la madre hogar, de todo así, hasta llegar hasta la última canción, que es la despedida de toda esta situación de vida, de astros, o sea, es toda una obra, digamos, que es un disco que yo les quería presentar y les quería traer porque realmente me gusta muchísimo cómo trabajó todo el concepto de las canciones, ¿no? Recién escuchábamos La Fuerza, que es un aire de Huayno, donde participaba invitado a Agustín Ronconi, que es uno de los cantantes, uno de los integrantes y fundadores de Arbolito, una gran banda también, porque Juan de Imas, él estudió guitarra folclórica en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y pudo compartir esas clases con diferentes artistas que hoy están, Pablo Fraguel, o sea, hay diferentes artistas que hoy están trabajando y tienen están haciendo una trayectoria, un recorrido bastante importante, entre ellos Agustín, ¿no? Entonces, bueno, ahí se generó una amistad y también terminaron trabajando y terminó siendo el mismo productor del disco de Arbolito, terminó siendo el mismo productor el disco de el Juego Universal, el disco de Rizomante, ¿no? Que es Tito Fargo, con quien estuvimos charlando hace un par de programas atrás. Sí. Gran productor artístico, no solo acá, sino también a nivel internacional. Y él terminó de cerrar todo ese hilo conductor de las canciones y de la obra de Juan. Como para que la gente que a veces no entiende qué es lo que hace un productor musical, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Cuando se arma un disco es como que también el que ayuda a terminar de darle la forma. Tal cual, o sea, las canciones, nosotros trabajamos, por ejemplo, primero en 3 meses de ensayos diarios, donde nos aprendimos las canciones. Una vez que esas canciones estaban terminadas, fuimos a un estudio a hacer una preproducción. Estuvimos 3 días adentro de un estudio, ya con Fargo incluido. Ahí él vía anotaciones y escuchar, vos decía, bueno, toquen tal tema. Tú decía, bueno, saquen esta parte la vamos a estirar un poco más, esta parte de esta palabra no me rima, la vamos a cambiar por otra. O sea, terminó como de moldear el de pulir el diamante, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Ese es el trabajo del productor musical, que en este caso fue un trabajo tremendo. Después se grabó en un gran estudio, estuvimos también otra semana de grabación en TDR, que es un estudio que lo armó el baterista de Ricky Martin acá en Argentina, porque está casado con una argentina. Entonces se instaló un tiempo en Buenos Aires, armó un estudio de grabación y se pudo trabajar, este material se trabajó ahí, y se lanzó el año pasado, ¿no? Después de 1 año y pico de trabajo que llevó todo el proceso de producción, se hizo el lanzamiento en julio del año pasado. Bien, entonces el tema que estábamos escuchando antes nos decía Luis que era Fuerza, que es qué número de tema en el disco, que aparte hay gente que seguramente ya le empezó a llamar la atención y tiene ganas de escucharlo. Seguramente. ¿Dónde sí. lo pueden escuchar para que ya la gente lo pueda por lo menos ir guardando? En para todas las escucharlo cuando plataformas, terminamos? Spotify, YouTube, están en todas las plataformas. O sea, pueden seguir la página de Rizomante Oficial, que es donde está todo el material. Ahora vamos a escuchar otro tema, ¿sí? Del disco. Vamos a pasar, tenemos ahí ya para salir.
vamos a escuchar otro tema que tiene está muy ligado al folclore, o sea, no es un disco de folclore básicamente, es de música latinoamericana, ¿no? Una mezcla de canciones folk con un poco de rock, con un poco de digamos, como mixturas de todo lo que tiene que ver con lo latinoamericano. Bien, bueno, cuando ya esté, vamos. Ahí va. Hay grandes estallidos en la vida continuada. Nuevo es el amor de quien da sin condición. Nuevo el brillo en Ahí estábamos escuchando Luz del Ser Naciente, otra de las canciones del Juego Universal, el disco de Rizomante. Un trabajo, como verán, habla sigue con el tema de la fuerza del universo, de la conexión, o sea, está todo dentro, o sea, todas las canciones van por la misma línea, ¿no? Sí, ahí estábamos escuchando, da la sensación de que hay más de 3 personas, ¿no? No dijiste que había 3. No, claro, es un trío, Es un guitarra, trío. bajo y bata. Pero estábamos escuchando un bombo y una batería al mismo tiempo. Sí, eso fue una idea de Juan, cuando me presenta los temas. Él, me acuerdo que me mandaba muchos mails con partituras, ¿viste? Entonces tenía en una línea la batería, en otra línea el bombo legüero, ¿viste? Entonces digo, bueno, los voy a grabar por separado. Y él me decía, no, los tenés que tocar juntos. Entonces tuve que empezar a desarrollar el laburo de el bombo legüero en una mano y la batería en otra. O sea, lo que es los dos pies y una mano, la mano derecha a la batería y la mano izquierda al legüero. Y así armamos muchas bases rítmicas con ese concepto de trabajar, porque generalmente en el folclore se trabaja el bombo por un lado, pasan 2, 3 compases, 4 compases, va a la batería, al estribillo, por ejemplo. Y cuando vuelve a la estrofa, vuelve al bombo legüero. Se trabajan más allá de que es el mismo ejecutante, pero por separado. O y acá agarran y ponen el bombo legüero en vez de la chancha. Claro, y acá la idea era trabajar en conjunto, o sea, que sea parte de la misma unidad. Hay del una set. sincronía entre la batería y el bombo, entonces Claro. no queda espacio porque escuchás el golpe en la batería y atrás en el bombo. Y también, aunque uno puede seguramente hacerlo, porque vos podrías haberlo grabado por separado y después lo van pegando, Claro. no es lo mismo. No, no la es lo intención mismo porque- era generarlo desde una sola toma.
Claro. O sea, desde un solo toque, digamos, no de una sola toma. Bien, bueno, entonces Rodri, vos lo presentaste como el mejor baterista aquí de Merlo, hay que decir mejor percusionista directamente, También. ¿no? Y que después ya quedó claro si lo escuchamos haciendo, mirá el trabajo que hace. No es fácil, no del es barrio fácil. de la cuadra, seguimos pidiendo. No, bueno, es parte de lo lindo de este laburo, de haber trabajado con productores de la talla de Fargo, de haber podido participar de estos proyectos. O sea, te genera un crecimiento también interno muy grande, ¿no? Porque son desafíos que vos decís, bueno, tenemos que ir para adelante a ver cómo saco esto. A ver si cómo hago, sí. Claro, si no me tomo Chevalier y me vuelvo. Claro, en este caso, ¿cómo fue el disco? Juan agarró y decidió, hizo las canciones, Sí. tenía todo listo y después buscó quienes lo acompañen. Sí, yo a Juan no lo conocía, a mí me cita Fargo. Porque él dice, mira, como él sabe, nos conocemos y sabe que yo estoy bastante ligado con el folclore. Él me dijo, tengo que hacer un álbum que está con aires de canciones folclóricas, necesito que vengas. Y nada, ahí me presentó a Juan y empezamos a encontrarnos, a hacer encuentros semanales, presentando las canciones. Primero las ejecutaba en un cajón peruano, como para agarrar los ritmos. Y después, bueno, ya empezamos a laburar en los estudios. Primero sala de ensayo, después preproducción, después grabación, ¿no? Bueno, esto también como complementa un poquito lo que decíamos, que yo marcaba antes, lo de que a veces hay gente que no sabe lo que es la producción musical, porque después de que hablamos con Tito, varios también preguntaban, pero entonces, ¿y qué hace un productor? Porque mucho también se habló de lo que él hacía como músico. Y después cuando yo charlaba decía, no, porque estuvimos hablando con Tito Ferro, me preguntaban, pero bueno, ¿y qué hace un productor musical? Bueno, esto es una de las cosas también para hablar, y lo mismo es una producción que normalmente es el trabajo de los músicos, pero el acompañamiento de algún productor, y bueno, fueron armando lo que es este disco, que de a poquito lo vamos escuchando y te va atrapando, te va enganchando, y tiene algunas cositas que quizás un estilo, como te decía antes fuera del aire, yo lo primero al escucharlo me dio una sensación a Divididos, que va por ese ritmo, ¿no? Por ese un poco estilo. de fuerza, Claro, por esa, más que nada el primer tema que escuchamos, esto ya lo noté un poco más distinto, la verdad que te va enganchando el disco. Vamos a escuchar un tema más que se llama Madre Hogar, que uno lo puede, esto es lo lindo del arte, ¿no? Y de la poesía y de estas cosas, que uno lo puede interpretar en varios lugares diferentes, ¿no? Lo puede interpretar como la madre de uno, como la tierra, como el lugar donde uno está, o sea, lo puede llevar a diferentes lugares. Así que los invito a escuchar esta canción y seguro que vamos a estar charlando con Juan enseguida. Muy bien. De tiempos lejanos, ancestrales,
Bueno, ahí estábamos escuchando Madre Hogar, otra de las canciones de este disco llamado El Juego Universal. Y estamos en contacto con Juan de IMAS. Juan, querido, ¿cómo estás? Luis Ocampo te saluda desde la Villa de Merlo. Luis, querido, buen día, qué alegría encontrarnos. Tal cual, un gusto poder charlar, poder mostrar el disco que tiene unas canciones que están buenísimas, unas canciones increíbles, lo hemos hablado mucho. Y bueno, estamos acá con Nico, con Rodrigo, los conductores del programa, estamos picando un poco de canciones y charlando. Yo les comentaba un poco tu forma de componer, sobre todo en este disco, ¿no? La relación entre la tierra, el agua, la fuerza, el cosmos, la vida, el universo. Parte de un principio que trato de defender en estos tiempos tan fragmentados de la música, ¿no? Tuvimos un poco registro el concepto de disco, ¿no? Con esta realidad que vivimos ya desde hace unos años, un poco se perdió eso. Entonces es como que vamos como consumiendo temas sueltos y en especial este último disco que grabamos juntos, y qué bien que suena esa batería, está pensada la unidad también, ¿no? La unidad y la interrelación entre todos los temas para que el oyente se relacione con una obra de principio a fin. Entonces, se trata un poco este disco que hicimos con tanto placer, ¿no? Llamado El Juego Universal. ¿Cuánto influyó en vos? En algún momento de tu vida te fuiste a recorrer Latinoamérica y supongo que habrás tenido muchísimas experiencias de vida, que también lo volcaste en un disco, pero ¿cuánto te dejó esa experiencia de recorrer los caminos? Y la riqueza está en asumirse como receptor de historias, de aprendizajes, encontrarse un poco, reflejarse en el otro, y asumirse como un relator también, ¿no? Que el músico compositor puede ser un narrador. Entonces, lo que fue mi experiencia personal hace ya unos 17 años, un cruce por Latinoamérica, desde México hasta acá volviendo, fue como sucede muchas veces con los viajes, pero cuando uso la palabra viaje tendría que separarlo un poco del concepto turístico. El espacio de encuentro en el que uno se anima incluso a transformarse un poco al asumir parte de las historias de vida con las que uno se encuentra. Entonces, digamos que la experiencia, el encuentro, el aprendizaje es fuente de inspiración. Y creo que de alguna manera de eso vivimos quienes tratamos de aportar y de crear en las artes, porque las vivencias son la materia prima. Bien, muy buenos días, Juan. Nicolás, mi nombre. Hola. Te Hola, quería... Nicolás. Ya le pregunté algunas cosas a Luis que nos estuvo contando, pero bueno, quería oír más que nada de tu parte, ¿no? ¿Cómo fue que salió esta idea de este disco, esta fusión musical que no es solamente rock, estas decisiones también, como nos contaba Luis, acerca de la mezcla entre la batería y el bombo? Y bueno, tiene que ver con asumir todas o varias de las influencias. A ver, Juan, un segundito, ahí se nos está yendo la señal y se pierde un poco lo que nos estabas diciendo. A ver si cuando puedas hablarnos de nuevo, a ver si te podemos escuchar bien, porque se nos cortaba un poquito. A ver, ahí estamos viendo a ver la comunicación, porque se veía medio como que la señal iba y venía, cosas que pueden pasar. Suelen suceder en este universo. En las mejores familias. Sí, estas cosas que son exentas a uno, ¿no? Porque la señal telefónica ya no la manejamos nosotros. Claro. Así que ahí estamos. Por ahora.
Por ahora no la Se agranda el multimedio y ¿quién te dice? Claro, ¿quién dice, no? Pero bueno, a ver, ahí estamos tratando de reconectar. Si Juan nos escucha, que nos hable directamente, así podemos volver a charlar con él. Que quería saber, que nos cuente un poquito acerca del disco y esta decisión, esta idea de cómo nació. A ver si nos está escuchando. A ver, Juan, si nos escucha. Acá estoy. Ahora acá estoy Ahora de sí. vuelta. Ahora sí que Sí. se nos perdió un poco la Sí. señal. Cuando nos ibas a contar un poquito acerca de cómo nació esta idea, de esta fusión musical en el disco. Sí, la idea nace de una situación muy esencial, que es la de sentirme identificado con más de un género musical. Y yo creo que eso le pasa a la mayoría de la gente. A veces se opta por profundizar y desarrollar un género y está muy bien, y a uno le sucede que se siente identificado por igual con más de un género. Entonces es una consecuencia bastante espontánea, más que forzada en mi caso. Y bueno, ahí está un poco el resultado, y después cada uno lo toma o lo deja. En mi caso surge inevitablemente. Bien, sí, ahí Luis nos contaba antes que, bueno, a él lo incluyó Tito Fargo, lo llamó para formar parte de este disco. Las canciones, Sí. es todo completamente tuyo. ¿Cómo surgió esto de que vos tenías las canciones y ya tenías en vista a quién más o menos ibas a llamar para que trabajen? ¿O ahí ya fue mucho más la influencia de Tito? Tito me dijo: tengo un baterista excelente para proponerte, y fue a partir de una situación puntual en el que el trío que estaba definido en ese momento quedó Rengo, porque digamos que digamos los otros dos ya estábamos más o menos organizados para empezar a grabar. Entonces como que la llegada medio con paracaídas de Luis fue medio providencial y a la vez muy intensa, porque bueno, él llegó en una situación en la que ya estaba más o menos definido y pensado el proyecto del disco. Y algo de eso van a ver, podrán encontrar dentro de poco, no digo cuánto, en algún documental que estoy preparando, que estará disponible en YouTube, que es sobre todo este proceso de la grabación del disco. Y quiero agregar también que podríamos decir que Tito un poco lo engañó a Luis, porque le dijo: vas a hacer un disco de folclore, lo cual es una media verdad, ¿no? Es cierto, me había olvidado de eso, tenés razón. Me acuerdo que en un ensayo me planté y te dije: che, pero escuchá, esto no eran chacareras y zambas, ¿viste? Porque me tiraba data todo el tiempo y yo tenía que andar atajando, y en primer momento no agarraba una, ¿viste? Digo, ¿Y el "Che, esto no- folclore? claro, el ¿Qué folclore". pasó acá? Me hiciste acordar de esa situación. Y bueno, entonces usemos el término música popular en sentido bien amplio, bien amplio. Claro, tal cual. Claro, porque en gran parte toda la música es popular. Sí, Sí, por es eso, una por manera de eso, decirlo. por eso el término un poco tramposo, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. Vos sabés que Juan también está muy ligado a la parte que tuvo que ver con la UMI, la Unión de Músicos Independientes, que se armó hace unos años. Estuviste trabajando ahí, colaborando un poco, ¿no, Juan? Y también con con cuestiones relacionadas a los derechos humanos. Incluso hemos ido a tocar a la Noche de los Museos en la ESMA. Y bueno, esa parte social, humana también tiene mucho que ver, ¿no? También con el arte, con las canciones y con lo que vas escribiendo, ¿no, Juan? Sí, espontáneamente también te diría. A ver, por otra parte, yo soy un trabajador social que no ejerce lamentablemente en este momento. Entonces, de alguna manera, me parece que el arte puede tener una función, ¿cómo decirlo?, de representación, de descripción, de narración, que acompañe cierta labor social. Y luego, bueno, hay distintas formas de abordarlo en cuanto también a qué es lo que uno considera que
que debería tener una letra, ¿no? En cuanto a lo explícito o lo simbólico, a mí por ahí me gusta más que si bien las letras sean como posibilidades de narrar historias, que tampoco tengan que tener una función de panfleto, por decir de alguna manera. Pero de alguna manera el arte puede acompañar lo social, tranquilamente. Juan, una consulta, porque estamos hablando mucho de música, pero yo tengo una duda que me está dando vuelta. ¿Por qué Rizomante? Rizomante viene de la palabra rizoma. A las personas del medio de la botánica, de la biología, les puede resultar familiar. Algunas plantas tienen lo que se llaman rizomas, que son tallos subterráneos, que no son raíces, son tallos subterráneos, y hace que esas plantas se extiendan, se recreen. Entonces, es como plantas infinitas que se desparraman y se desperdigan. Son como un mismo sistema, y hace unas décadas hubo unos escritores que hablaron de que nosotros como sociedades, como culturas, funcionábamos no solo como árboles con raíces y tallos, con transmisiones de conocimientos de generación en generación, sino también como rizomas, como un plano no vertical sino horizontal, en el cual estamos permanentemente recreándonos entre pares. Y eso va un poco de la mano con el concepto mismo de fusión y de recreación. Bien, ahora puedo seguir porque no podía. Yo Si no te sabía. puedo asegurar que Juan no tiene nada al azar, está todo completamente estudiado, Me tiene el imaginé. método, el porqué, la razón, o sea, todo en Juan tiene el porqué resuelto. Bien, pero ahora sí podemos seguir con la entrevista normal. Tenía que sacarme esa duda, no podía seguir conversando sin saber por qué Rizomante. Y hace unos momentos tiró al pasar algo de una presentación de cómo se hizo el disco, que va a ser por YouTube, que van a estar subiendo, que adelantó apenas un poquito. ¿Hay algo más que nos puedas adelantar al respecto de eso? Y si es posible que cuando ya esto salga a YouTube, lo presentes aquí con nosotros. Sí, totalmente. A lo largo de las grabaciones del disco, hicimos muchas filmaciones, y también después con exteriores, para pensar también lo que puede ser el relato de la grabación del disco. Entonces me encontré ante una nueva experiencia, un rol totalmente desconocido para mí, que es el de pensar un documental. Y ahora entiendo lo complejo que es producir, hacer producción audiovisual, porque bueno, hay que pensar un guión, hay que ordenar, y tenemos mucho material acumulado. Entonces estamos en pleno proceso como para que dentro de unos meses se pueda hacer también eventualmente un vivo en YouTube para que se proyecte todo el documental. Y bueno, de eso vamos a ir contando poquito a poco en las redes, en el Facebook de Mundo Rizomante o en el Instagram de Rizomante Oficial. Aclaro que Rizomante es con Z, no con S. Bien, para que la gente sepa, nosotros lo tenemos escrito acá, pero hay mucha gente que lo ve lo escucha por la radio, Sí. O de manera online y no está leyendo. Rizomante con Z. Así es. Así que vamos a ir lanzando pequeños anticipos, algún tráiler, y que ahora llaman, que yo no conocía, que se llama teasers, que son como pequeños fragmentos del documental. Claro, que no es como Como un para ir, tráiler, es un pedacito nomás de Sí. aquello que se está trabajando, es mostrar un pedacito. Sí, es menos de un tráiler. Sí, sí. Así que, bueno, como se me hace difícil asegurar fechas, lo primero era terminar todo para luego ir mandando los teasers y los trailers. Así que cuando empiezan a salir los teasers y el trailer, ahí ya tendremos una fecha como para ir precisando.
Buenísimo, Juan. Bueno, te vamos despidiendo. Te agradecemos inmensamente que te hayas tomado el tiempo para charlar con nosotros. Bueno, nada, siempre un placer charlar con vos y compartir tus creaciones, compartir tus ideas, compartir tu vuelo artístico. Bueno, acá estamos, Luis. Es un gusto enorme para mí. También, bueno, te lo dije y te lo digo ahora, que hayas caído así, tan paracaidísticamente y a la vez tan rápidamente bien acomodado, en sintonía, apropiarte del disco también, ¿no? Y bueno, nada, es como un signo de lo que espontáneamente se puede generar en proyectos musicales como estos que nos encuentran como compañeros. Así que yo lo celebro. ¿Qué te puedo decir? Qué grande. Bueno, Muchísimas gracias, Juan. La verdad que muy pero muy linda la entrevista, la posibilidad de charlar con vos y conocer un poco de este disco musical y mucho más de la música, que es lo que siempre nos gusta a nosotros. Y esperemos que cuando estés por presentarlo este documental en YouTube, vuelvas a charlar con nosotros para presentarlo aquí. Totalmente, sí. nos vamos A despidiendo disposición. con Conexión. Dale. Tercer tema del disco. Muy bien. Con esta conexión, bueno, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo enorme. Hasta muy pronto. Yendo por caminos sin señal, en un viaje sin hogar, van buscando su lugar nuestros cuerpos sin parar, impulsados por jugar en la etérea multitud, develando el calor, encendiendo nuestra luz, como vibra y se agranda nuestro ser, irradiando nuestras ondas, creadoras de una fuerza, van viajando. Vibran los cuerpos, brotan emociones, juntos sintonizan. Vibran los cuerpos, brotan emociones, juntos sintonizan. Y ahí lo despedimos a Luis Ocampo. Luis, la verdad que muchísimas gracias. Muy Cerramos buena nota. el ciclo 2020. Cerramos ciclo 2020, vamos a ver el año que viene. Seguimos con esto, inventamos otra cosa. Viste que uno está todo el tiempo reinventándose. Así Sí, que, sí, siempre algo nuevo. Hacemos algún en vivo. sí, podemos hacer un montón de cosas. Nada, quiero agradecer inmensamente a ustedes dos, principalmente también, a la gente que trabaja en producción, a Alessio, a Omar, a Sol, que está en la producción, bueno, a toda la parte directiva de la institución, del multimedio. Así que bueno, muchas gracias. Un placer, me encanta hacer radio, es mi segunda casa, desde muy chico siempre estuve de alguna manera conectado con los medios, así que siempre es un placer venir y va a ser un placer volver. Muy bien, Sin bueno, duda. seguimos escuchando el final de este tema mientras Luis se va retirando. Muchísimas gracias, Luis, como siempre.